Grato es para nosotros, amigas y amigos televidentes, a partir de este momento de lo que es el inicio de los diferentes temas que vamos a abordar en lo que es el análisis político de la semana. Ya estamos en compañía de Diego Hernández Guillén en lo que va a ser esta entrega en el día de hoy. Pues Diego, bienvenido nuevamente. Muy buenos días, Luis Eduardo, muy buenos días a la audiencia. Y sí que está interesante el panorama del análisis político de la semana, ¿no? Cada vez se pone más candente, como se dice, ya está prendiendo motores, ya realmente comienzan las controversias, los famosos debates que a veces pues se ponen monótonos, no le dejan realmente a la audiencia, no le dejan a los escenarios donde se realicen los auditorios realmente, a veces por la mecánica de lo que son estas actividades o a veces porque los candidatos también no exponen de acuerdo a lo que tiene que ver los diferentes programas. Y a veces pareciera que como que son los dos asuntos ahí unidos, ¿no? La mecánica parece estar aburriendo un poquito ya, porque además parece también que no deja a los expositores profundizar en los temas. Pero también por lo que comenta usted, Luis Eduardo, que entre esos expositores hay problemas, ¿no? Lo claro es que ya comienza el furor, ya comienza las encuestas, las intenciones de voto, en fin, temas que vamos a analizar más adelante. Lo que sí para resaltar durante esta semana fue el fallecimiento de José de Jesús Pimiento Rodríguez. Monseñor Pimiento. Hay que manifestar que fueron más de 100 años de su vida que tuvo y que lógicamente se caracterizaba por ser el más con edad de los obispos, así estuvieran ya en retiro, y que en el 2015 fue precisamente el Papa Francisco quien le otorgaba lo que tiene que ver como cardenal emérito, como sí, claro, ese homenaje, si pudiésemos decir, de ese trabajo que hizo en las diferentes arquidiócesis para resaltar más de 100 años. 18 de febrero del 2019 cumplió los 100 años. Y ya, como se dice, pasó ese para umbral, digamos, con términos. Y mire que Monseñor Pimiento se caracterizó siempre por ser, digamos que un hombre de avanzada entre lo que cabe ahí en términos de la curia, pero era un hombre muy interesante, conocía toda la historia. Muy culto. Un hombre sumamente culto en todos los campos, en todos los terrenos. Y respecto de la diócesis, pues él conocía toda la historia, hasta hace relativamente poco fue encuestado por muchachos del Seminario Mayor de Bucaramanga, pero una lucidez increíble, y en medio de esa lucidez pues él contaba paso a paso, por ejemplo, cómo fue la formación, cómo fue la formación del Seminario Mayor de Bucaramanga, que no fue camino dulce, ¿no? Eso estuvo salpicado por una gran cantidad de intereses, algunos mucho más conservadores, otros un poquito más liberales, pero él conocía fielmente la formación de ese seminario mayor. Tuve la oportunidad un tiempo atrás de hacerle una entrevista, 46 minutos, donde algo característico que usted manifestaba, la lucidez impresionante, de un hombre de 100 años, donde revivía toda su historia personal, de lo que era el seminario, incluso el colegio, el seminario, hasta lo que había hecho el trabajo en las diferentes arquidiócesis de Manizales. Pareciese que estuviese hablando del año anterior, 46 minutos, sí, que de igual manera aquí en Buenavisión lo tuvimos, precisamente en lo que es característico de ese trabajo pastoral que realizaba, y como usted lo manifiesta, sobre todo también en la arquidiócesis de Manizales y acá en Bucaramanga, en la arquidiócesis de esta ciudad. En Bucaramanga, por supuesto que es reconocido así, tal cual, como una persona fundamental, decíamos, dentro de la curia, pero importantísimo cómo fue de influyente en la vida de los seminaristas. Y creó una corriente. Claro, creó una corriente, y esa corriente además impulsó mucho más al seminario mayor. Hay que anotar que hay poca vocación.
En Ajá. ese momento es época vocación. Sí, sí. Y puede decirse que él se encargó de esa tarea y logró en el momento que haya más seminaristas y que haya más seminaristas con sentido de la vocación religiosa. Tengo entendido que precisamente ya en su trabajo últimamente estaba escribiendo. Hasta donde me han manifestado, hay 7 obras inéditas que como documentos, soportes del trabajo pastoral, del trabajo en la arquidiócesis, también viendo esos cambios que tiene la iglesia, sobre todo en la arquidiócesis, los dejó plasmados en esos documentos. Me hablaban de eso, de 7 documentos. Claro, claro. Era un intelectual y lo más característico, volvemos a insistir, la lucidez. La lucidez, y cuando usted dice, Luis Eduardo, que era un intelectual, por supuesto, era un hombre de una cultura casi que infinita, digamos. Si queríamos hablar, por ejemplo, de teología, Monseñor Pimiento era, por supuesto, casi que una Biblia, ahí sí cabe la expresión, una Biblia en ese sentido. Porque hablar de teología significa ser muy culto, significa tener un conocimiento universal de la naturaleza humana, y él tenía esa virtud. Pues pase en su tumba al señor obispo que abandonó el globo terráqueo de otra dimensión, José Jesús Pimiento Rodríguez. Pase en su tumba. Sí, pasa para él. Pues, Diego, cuando hablamos de lo que es el transcurrir político, el análisis político de la semana, que es lo que estamos en esta temporada, durante estos días, durante esta semana que transcurrió, me di la tarea de observar algunos eslogan de las campañas, Sí. campañas a los consejos que le colocan allá un eslogan, a la alcaldía también, a la gobernación, hasta donde realmente tengan el contenido, primero en las propuestas de ese candidato, ¿no? Sí. Segundo, si el perfil va de la mano con ese eslogan, o a veces que es el publicista o los asesores, creemos esta frase, Sí. y de una vez Sí, se la cuelgan, como se dice, sí, a la generalmente se candidatura. hacen esos eslogan basados en asuntos, digo yo, primarios, porque por lo que conocemos, no tiene realmente relación con el contenido de las O campañas. sea, un fondo realmente. No, la verdad no. Yo diría que, bueno, habría que hacer un estudio completo de todos esos eslogan, a ver cuál de ellos acierta en ese sentido. Pero hay que decirlo, Luis Eduardo, no tienen un contexto que fundamente el propósito del candidato desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista programático. No, son frases escogidas al azar. Incluso a veces se transcriben de otras campañas anteriores o de otras regiones, precisamente porque parece, porque entre comillas manifiestan, es como pegachento tal eslogan. Entonces, sumémoslo, adhirémoselo ahí, vamos a adherírselo a lo que es la aspiración. Entonces, hemos dado la tarea precisamente de mirar y a veces, oiga, el eslogan de este, el eslogan de aquel, al concejal, del diputado que también le dio por crear eslogan, ¿no? Sí, claro que los tienen. El Sí. amigo de todo el mundo, el popular, el sencillo, el sincero, qué sé yo. Lealtad, principios, bueno, en fin, una cantidad de cosas que pues no tienen ninguna relación. Pero a donde voy yo, sociológicamente, hasta donde le hacen realmente un estudio a eso, a ver si, vuelvo e insisto, va de la mano con las propuestas, con los planes de gobierno, a ver si de igual manera lo que aspiran a conquistar con ese eslogan, realmente a ese auditorio, a quienes están allá como votantes, ese potencial electoral, no sé hasta dónde realmente le hagan un estudio minucioso de ese eslogan que vaya de la mano. De la mano, sí. Yo, bueno, es una opinión absolutamente casi que digo yo, bueno, desconozco, digamos, del tema como tal, pero lo que puedo decir yo, a nivel de espectador, digamos, uno observa la relación entre el eslogan y los jingles. Y no tiene nada que ver. Entre el eslogan y el jingle no hay nada que ver, no tiene nada que ver. Y como dice usted, Luis Eduardo, descubre uno que sociológicamente eso no tiene ninguna relación, porque eso es fácil de percibir y el ciudadano corriente lo percibe.
Tal vez porque volvemos, un publicista, un diseñador o alguien del común dice, coloquémosle esta frase. Y cuando usted lo habla, lo del jingle, pues allí aparece un productor musical. Entonces él, miremos este ritmo o este género musical para pegárselo allá, para que en el perifoneo, en la publicidad móvil, en los auditorios, cuando llegue el candidato, qué sé yo, lo tararea la gente, qué sé yo. No podemos tampoco desconocer de que hay jingles que vuelven pegachentos allá, sobre todo en las reuniones públicas. Sí. Entonces la gente los corea, la gente los tararea, la gente se los aprende. Sobre todo que, fíjese que hay un fenómeno, ¿no? Cuando se hace un buen trabajo los jingles, los niños, entonces son los que masifican los que más lo masifican. Claro, entonces sí. si es un mismo pegachento, exacto. Sí. Entonces resulta el adulto también cantando, está haciendo el coro. Claro, pero hay un asunto bien interesante con esto de los jingles. No porque sea un reggaetón, o no porque sea un vallenato, o no porque sea, bueno, cualquiera de los géneros, eso no significa que el votante va a salir a depositar su voto por ese candidato. Digamos, se vuelve pegachento, se vuelve pegajoso, pero eso no necesariamente impulsa a un votante a decir, bueno, voto por este candidato porque es que hay una asociación con el reggaetón, por ejemplo. Y eso es una equivocación que viene de tiempo atrás. Desde que se masificó ese asunto de los jingles, porque anteriormente, que yo recuerde, no lo había. Es decir, eso es una cuestión relativamente moderna o contemporánea nuestra. Pero en realidad es bueno decir o decirles a los publicistas o a quienes hacen los jingles que no necesariamente porque se represente el candidato a través de un género, porque hay mucho reggaetón, le cuento. Hay mucho reggaetón. Sobre todo cuando hablan con algunos productores musicales dicen que se facilita mucho ese género porque es que el que se vuelve es que pegachento, les oí a algunos de ellos cuando hablamos precisamente. Puede serlo, ¿no? Pero es momentáneamente, como usted lo manifiesta, para una reunión, para el calor, para que la fiesta, qué sé yo, la algarabía, pero hasta dónde es una contradicción de lo que tiene que ver esos géneros musicales cuando hablamos de recuperar sentido de pertenencia y de identidad. Exactamente. Hasta dónde hay un fondo realmente para que... identidad ideológica. Obviamente usted recuerda el mejor afiche que ha habido en la historia de este país, hablando de política, el de Luis Carlos Galán. Sí, hay quienes le han hecho un estudio precisamente a ese afiche y se ha manifestado que no ha habido, otro que iguale no lo ha habido. El objetivo que buscaba de la parte física, desde todo punto donde se mire ese afiche de un fotógrafo santandereano. De apellido Duque, si no estoy mal. Y de igual manera plasmó, tanto así que queda, incluso en mes pasado, se celebraba lo de la muerte. Lo de la muerte de Luis Carlos. Volvió ese afiche, volvió lo que era ese diseño, y en los mismos jóvenes ha quedado la misma fisonomía que le tomaban. Y es que representaba muy bien el momento histórico de Luis Carlos Galán, porque pues recordemos que él iba como división del Partido Liberal, o sea, era una forma de mostrarlo rebelde ante el oficialismo liberal. Y el calado tan profundo que tuvo el afiche como tal en la población nos dice que efectivamente sí hubo un estudio sociológico, y recuerdo que el publicista lo decía, bueno, esto tiene un contenido por tal y tal y tal y tal razón. Pero no le quitó la fisonomía de lo que era Luis Carlos Galán, porque fíjese, hoy con todos los avances tecnológicos, pues a una mujer la transforman y la vuelven una Barbie. Sí, exactamente. Bella, con los diferentes programas de diseño. A un candidato lo transforman totalmente también. Pero también a veces una foto mal tomada y esa sobre esa imprime el afiche. Claro, y se toma simplemente por la estética del afiche, pero lo que decíamos anteriormente, es decir, no hay una representación ideológica de fondo, ¿sí?
también porque el candidato no tiene un conocimiento de su propia visión de gobierno, ¿no? Ajá. Hay mucha aventura en eso, ¿no? Hay bastante aventura, lo decíamos en el programa anterior, de la falta de identidad programática e ideológica en los mismos candidatos. Fíjese que de estos dos temas, cuando hablamos de los eslogans, cuando hablamos del diseño publicitario, de los afiches, de los elementos que lógicamente requieren para vender un candidato a cualquier corporación pública, pero a veces cuando comienzan ese proceso sobre el transcurrir de la misma campaña cambian, porque los científicos llegan y dicen, no, que no ha pegado, entonces que toca hacerle otro diseño. Hubo un candidato a la gobernación que precisamente sobre el camino cambió la publicidad. Sí, señor. Y en torno a eso, ¿hasta dónde realmente pues, eso influye? Que en ese posible votante, a través de ese material publicitario, pues realmente conquiste para que lo vaya a respaldar el día de las elecciones, ¿no? Yo diría que mientras permanezca la falta de correspondencia entre lo que el candidato piensa y lo que él realmente sabe respecto de lo mismo, pues eso es una simple aventura estética, nada más que eso. A veces la imagen, ¿no? A veces los manejadores de imagen pues son los que cogen el candidato, le dicen eso, supuestamente un estudio, bueno, todo el proceso, hasta a veces los contenidos, ¿no? Porque es que es la otra, cuando uno habla con el ciudadano común y corriente o uno mismo, se sigue o continúa de que a mí me gusta oír lo que me satisface, lo que me llega al oído. Lo que llega al decir, oído. el candidato, yo quiero oír al candidato que diga lo que yo quiero oír. Claro. Y por eso a veces a algunos candidatos le preparan los discursos, precisamente porque tal comunidad quiere que le hablen de esto, de la famosa canción de incluso de construir puentes donde no haya ríos. No hay ríos, sí. Pero esos llega melodiosamente a los oídos y ahí es donde vienen a veces las estrategias de crear expectativas a ese votante y ahí es donde se crean los engaños, ahí sí como coloquialmente se dice pues que nos vendan ilusiones para parir desengaños. Claro, de por sí los candidatos en general, digamos que alcaldías, gobernación, asamblea, todo esto, consejo, de por sí hay todos son neutros, digamos que todos son neutros, ninguno se compromete con una forma de gobierno específica, no, todos son neutros. Cuando usted entrevista a la gran mayoría de los candidatos, bueno, todos son centro, ¿no? Todos son centro. Es muy difícil identificar en este momento quiénes están a un lado y quiénes están al otro, a pesar de que el país está polarizado. Entonces, si uno ve que todos se volvieron neutros en un país extremadamente polarizado, pues uno entiende que hay el afán solamente del voto, de salir elegido, pero no hay un compromiso. ¿Sí? Y eso ocurre con esa publicidad, es neutra. Cuando un candidato llega a una reunión, vamos a hablar de cualquier municipio del área metropolitana, pero en general, pues lógicamente el tradicional discurso, a veces todavía hay candidatos que a través de una buena oratoria, de ser un buen expositor, convence. Sí. Pienso que eso está vivo todavía, de que, ¿cómo no recordar a buenos oradores que ha tenido, por ejemplo, Santander, a un José Manuel Arias Carrizosa, a un Rodolfo González García, aparte de oradores expositores y realmente convincentes con eso. Entonces, eso también ayuda a que el ciudadano, cuando hablamos también en los municipios, pues lógicamente un candidato, un buen orador, ayuda a reforzar su aspiración. Fíjese que a veces, por ejemplo, cuando el candidato no es buen orador, por lo general, uno de los que hace parte del equipo de trabajo es el que le hace la antesala, el orador. Sí, porque de pronto el candidato candidato no tiene que él fuera el orador. orador, sí. Exacto. ¿Recuerda usted a Rafael Serrano? Sí, claro. Extraordinario Un orador. buen orador. Magnífico. Es de primer orden. Rafael Serrano hizo historia con la oratoria. Sí. Y quienes menciona usted, ¿no? Rodolfo González García,
Y mire que no estamos hablando de partidos ni nada de eso. Rodolfo González y hay un orador, en el momento no lo recuerdo, que hizo historia en los momentos más álgidos, se me olvida el nombre en este momento, de violencia liberal conservadora. Ahora lo recuerdo. Es parte también de los elementos, de los ingredientes que acompañan a una campaña. Por eso hemos querido también sumar en nuestra opinión, porque son temas que también dialogamos con el ciudadano, con quienes están vinculados a una campaña, y por eso lo hemos manifestado acá en nuestros comentarios del análisis político de la semana. Bueno, ya sigue lo que es el cronograma de lo que tiene que ver la parte electoral. Ya hemos dejado atrás la inscripción de candidatos, la inscripción de las cédulas, en fin, lo más cercano, 27, aparte de que ya la Procuraduría, algunos organismos de control, pues es un número considerable, ¿no? Que sí, por una u otra razón, desde el punto de vista constitucional o legal, que están, como se dice coloquialmente, en deuda con la justicia, pues ya le han manifestado a los partidos de algunas aspiraciones, a las diferentes corporaciones de los cuales pues deben retirarlos. Y para eso, dentro del calendario electoral, hasta el 27 de septiembre precisamente tienen el plazo por parte de estos organismos, sobre todo de Procuraduría y Contraloría, para oficiarle al Consejo Nacional Electoral para que anulen algunas inscripciones 27 del mes de septiembre. Y ahora otras fechas que por muerte de algunos candidatos, sobre todo unipersonales, ¿no? A corporaciones de alcaldías y gobernaciones, que es lo que más, de una inscripción, que una enfermedad bastante grave o la muerte, entonces pueden suplirlos. Ese hay plazo hasta el mismo 16 de octubre. Es lo que resta ya prácticamente dentro del calendario electoral para llegar al 27 de octubre. Estamos entrando. Preocupante lo que dice la MOE, la misión de observación electoral. Eso es preocupante porque la MOE advierte que estas podrían ser unas elecciones muy sangrientas, es la expresión utilizada por la MOE, ¿sí? Que podrían ser unas elecciones muy sangrientas y otra expresión que usa la MOE, corruptas. Es preocupante eso, ¿no? Son porque, temas que... pues ellos hacen una observación por todo el país. Sí, claro. Un estudio minucioso y con base a algunas circunstancias, cuando infortunadamente todavía se sigue hablando de la transhumancia, sabiendo que es un delito electoral, cuando todavía se habla de la compraventa, que es otro elemento que causa desde el punto de vista penal y va contra el sufragio. Y lamentablemente tiene fuerza. Y eso hay que decir, a veces, lo dice la misma MOE otra vez, ¿no? Efectivamente. Entonces son temas preocupantes, sin embargo, pues hasta el momento, a pesar de algunas situaciones que se han presentado, sobre todo en regiones como el Cauca, en el cuales ya pues algunos candidatos los han sacado, como se dice, del camino, pues son situaciones que la autoridad competente debe tomar cartas en el asunto. Estamos a través de Buenavisión, el análisis político de la semana, con Diego Hernández Guillén, en lo que es también el transcurrir de esta campaña, 50 días prácticamente para que lleguen las elecciones. Así como decía una señora, ¿no? Cuando va a hacer un sancocho, ¿no? Sí. Tiene que primero ir al mercado, preparar qué va a hacer, ir al mercado para en 5 minutos consumirlo. Las elecciones es una campaña, a pesar de que en esta oportunidad va a ser una de las más cortas, entre comillas, ¿no? Sí. De prácticamente de 3 meses, porque anteriormente hasta de 1 año arrancaban la campaña. Claro. El hecho de los avales, que a última hora fue que dieron y otorgaron algunos avales, pues ha hecho que vayan a ser rápidas, entre comillas, porque algunos precandidatos que, como en el cuento de las firmas, pues habían comenzado bien tempranito con el cuento de las firmas, pero era prácticamente el inicio era casi de una campaña. La campaña. Claro. Entonces vamos a unos breves cortes, unos mensajes de interés general y ya retornamos en el análisis político de la semana.